Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que nos encontremos esta tarde, esta noche, para recibir la palabra que el Señor pues ha traído. No está mami, creo que está en la oficina, pero pues el Señor le plació que este día pues yo entregara su palabra y pues con autopresentación, ahorita mami, sí. Entonces le vamos a dar un espacio de tiempo para 2 testimonios. ¿Quiénes pidieron testificar? Están haciendo quedar mal a la hermana Ceci, mucha. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Quiero testificar que el día de ayer el Señor impactó mi vida. Yo había tenido el anhelo de querer trabajar, pero yo no quería dejar la iglesia, no quería dejar de asistir. Y ayer se me abrió la puerta, pasé entrevistas, hice el proceso y a la hora de los horarios me daban opciones solo por la tarde, porque yo había pedido domingo libre. Entonces yo le dije al Señor, quiero ir en la tarde, quiero ir el domingo y quiero poder servir. Y entonces me dijo el que me había entrevistado que solamente habían horarios por la noche para darme domingo libre. Y le pregunté si había uno por la mañana y me dijo que sí, pero que no me daba domingo libre. Y le pregunté si no había alguna opción de cambiarlo y me dijo que la compañía había dicho que no había forma de hacerlo. Entonces le pregunté hasta qué horas trabajaban y me dijo que hasta las 5. Me dijo, pensalo, llévate la opción y mañana en la mañana me confirmas. Regresé un poquito apachurrada porque no sabía qué hacer, porque no quería dejar de faltar el domingo. Entonces, como a las 5:45 de la tarde me estaba llamando y me preguntó que si hablaba conmigo y me dijo, si querés trabajar por la mañana, ir a la iglesia y tener el domingo libre, vení mañana a las 9 de la mañana y venís a firmar tu contrato de una vez. Entonces, gloria a Dios, puedo venir en la tarde, puedo servir y puedo venir los domingos. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Hace alrededor de 3 meses les comentaba que el Señor me había abierto las puertas en el trabajo para optar a una posición de gerencia. Y como en todo trabajo hay un periodo de prueba. En ese momento que acepté, mi jefa ascendía de posición y entraba una nueva jefa, que de alguna manera también estaba a prueba. Entonces, estábamos de alguna manera 2 personas en prueba, mi jefa y yo. Y finalizando septiembre terminó mi periodo de prueba y de alguna manera también el de ella, aunque ella nunca estuvo como directamente en prueba porque era un proceso diferente. Sin embargo, terminó mi periodo de prueba y gloria a Dios lo pasé, aunque no lo merezco por muchas razones. Los estándares con los cuales me habían medido estaban midiendo únicamente una categoría de mis actividades, pero aparte de esa categoría de actividades, de mi anterior posición yo todavía tenía 3 actividades más. Entonces me estaban midiendo por una sola actividad, más yo tenía 4 y más bien dicho, hasta ayer no logré finalizar todas las actividades que tenía que desarrollar en la categoría A, digamos. Así es que por contrato no tendría que haberlo pasado, porque me estaba midiendo esto y esto no lo logré, aunque logré lo demás. Pero no solamente lo pasé, sino que de alguna manera para mí es como una respuesta de Dios
cómo sucedieron las cosas, porque mi jefa, la que también empezaba junto conmigo, ella renunció. Ella no logró, nos explicó que no era, después de haber pasado los 3 meses, no sentía que lo lograba realizar. Ella básicamente se autoeliminó. Y yo, sin haber logrado, porque ella es psicóloga, graduada de Texas, psicóloga forense, estudios solo pidan, y ella los tenía, de una familia de dinero, es sobrina del doctor Ayala, del doctor Ayala Grimaldi, un pediatra. Y a pesar de todo eso, ella finalmente desiste de su aspiración, pero me lo aprueba a mí, sin haber yo logrado hacer lo que me habían pedido. Para mí esa es respuesta de Dios, de que no eran mis habilidades, no era mi conocimiento, no era yo, era Él. Así es que gloria a Dios por eso. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Estas palabras son de agradecimiento primeramente al Señor y después a las personas que hicieron posible una bendición de una provisión de medicamentos que llegó a mi vida en un momento que era muy necesario. En el nombre de Cristo Jesús, les doy las gracias a quienes tuvieron que ver en todo eso. El Señor sabe y el Señor se los va a multiplicar. Y también estas palabras son de agradecimiento a Dios, porque también yo he sido bendecido con un empleo en el cual voy a comenzar a partir de pasado mañana. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gloria a Dios. La verdad es que nuestro Dios es todopoderoso. Y si usted tiene una petición que todavía no ha tenido respuesta, despacio, que el Señor no tiene prisa y está dispuesto a responder, porque así ha prometido. Solo debemos continuar creyéndole. Muy bien, yo voy a orar para luego dejar a mi hermana Ceci. Recuerde, por favor, estar intercediendo por la hermana del pastor, por la hermana Magalí. La encontró bastante animada. Hoy estaban desayunando juntos en el hospital, y eso es, ya que una persona que ha estado así coma, es una buena noticia, ¿verdad? Así que estemos intercediendo, por favor, por ella. Yo estoy convencida que el Señor no se va a tardar, porque es una mujer que busca su rostro y bueno. Así que también por ella, por Glenda, por favor, para que su salud sea restablecida. Nuestra hermana Gloria también está ahorita un poco indispuesta. Y cualquiera que usted sepa que está indispuesto, inclúyalo en las oraciones. Amén. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de presentarnos delante de ti, para bendecir tu nombre, Señor, para darte gracias, como dijeron mis hermanos, darte gracias a ti porque has abierto puertas que considerábamos infranqueables, por esos empleos que tú reservaste para tus hijos. Dale a cada uno la sabiduría, la presteza, la templanza para sobrellevar cualquier cosa que se oponga a que ellos puedan llevar a cabo la tarea que tú les has encomendado. Por la salud de Glenda, por la salud de Gloria, por la salud de Magalí, para que cada uno de ellos, Señor, reciba, cada una de ellas reciba, Señor, ese derecho de estar saludable. Por mi amiga Marlene, Señor, para que también ella tenga el privilegio de disfrutar de buena salud. Yo te agradezco por las obras maravillosas que has hecho en mi cuerpo, en mi salud, porque no te has hecho esperar. Gracias por esta noche usar a mi hermana Ceci. Te ruego, Señor, que todos estemos dispuestos a recibir, a aprender, porque, Señor, yo estoy convencida que si de algo necesitamos conocer, es de la sanidad del alma, para poder caminar en tu senda con paz, con gozo y por sobre todo en libertad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Ceci. Bueno, quiero comentarles que ayer
tempranito recibí la hermosa noticia y pues preguntándole a mami, ¿verdad? Que de qué podía hablar. Ella me recordó que la vez anterior yo había tocado algo sobre las fisuras. Entonces me dijo, habla de eso. Y realmente es un tema hermoso porque pues a la luz de la palabra somos pues como un parangón, ¿verdad? Con un edificio, nuestras vidas, nuestro interior. Y algo que me sorprendió en toda esta meditación del día de ayer para ahora es que en mis años de estudiante, sí, por el 84, ¿verdad? Pues cursando quizás como un cuarto año, el Señor permitió que yo fuera a trabajar a medio tiempo. Fue un ingeniero famoso de aquí, de El Salvador, especialista en estructuras. Y él me dijo a nivel de estudiante, ¿querés trabajar conmigo? Me dijo, vente mañana a la oficina. Y entonces, bueno, fui cuando él me mostró todo lo que había que hacer, pues estudiante, ¿verdad? Le dije, mire, esto es bastante, esto no solo yo lo puedo hacer, tráete otras tus compañeras, me dijo, que tú creas que puedan, me dijo, que puedan llevar las dos cosas, no se trata de estorbarles. Pues el asunto fue de que en esa época era estructura, reparación de edificios grandes. Entonces, pero eso yo solo lo vi a nivel de papeles, ¿verdad? Pero era el Señor preparándome para este tiempo, porque terminé la carrera, no trabajé, nos casamos, y de repente alguien me llamó, una compañera, y me dijo, mira, vení y trabajemos, hay un proyecto. Y entonces fui a esa empresa, de donde ahí terminé mi última, eso de trabajar. Y cuando me contrataron, asombrosamente era de estructuras otra vez, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que en los primeros años ahí en esa empresa, pues solo estructuras, reparación de los edificios de la Universidad de El Salvador, a nivel de papeles, porque solo contratada como dibujante. Pero el Señor permitió que yo anduviera con los ingenieros ahí, aprendiendo a medir las fisuras, que era una grieta, cómo es el daño estructural de los edificios. Y entonces, bueno, a medida que fue transcurriendo el tiempo, el Señor permitió que yo ya lo viera a nivel ya de obra, ¿verdad? Igual, solo proyectos de reparación de edificio. Es asombroso porque yo me estaba maravillando ayer y le digo, Señor, si es que todo lo que tú me preparaste y que yo rezongaba porque yo quería edificios nuevos, pero no, solo dichosas estructuras, y era para este tiempo, pues para compartir con ustedes. Yo entendí hoy en la mañana, la respuesta del Señor para eso. Y algunos quizás se estarán preguntando, ¿y qué nos está hablando de construcción? Pues, como les dije, en la palabra hay muchos pasajes que hablan sobre que somos templo, ¿verdad? Y que también tenemos o hemos tenido heridas en el alma, y que esas heridas van sanando a través del tiempo, a través de un proceso que muchas veces es doloroso, ¿verdad? No es algo fácil en este caminar, sanar, porque muchas veces no queremos hacerlo. Ponemos argumentos que se levantan contra el conocimiento de la palabra del Señor,
Y pues el Señor tiene que retrasar los procesos, ¿verdad? Porque es pura negligencia de nosotros. Pero fíjense que los edificios, cuando llega la plata, se reparan. Y debemos de aprender de esos elementos inanimados, ¿verdad? Que nos enseñan, porque ellos pues entran en un proceso de reparación y el humano nos cuesta. Así es que para eso yo le pregunté al Señor, tenía varios versículos, pero cantando aquel canto de Lily Woodman, Ungüento Sanador, pues mi necesidad, algo así se llama, ¿verdad? El Señor me dijo, háblales que yo vendo las heridas. Y para eso vayamos al Salmo 147, 2 y versículo 3. El Señor edifica Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fíjense que, como les comenté, pueden sentarse, hermanos. Como les comenté, pues el Señor me permitió ver de cerca, conocer esos procesos, ¿verdad? De cómo se generan esas grietas en los edificios. Y pues hay dos tipos de elementos, de efectos que se dan en los edificios o en las paredes de las casas, ¿verdad? Cuando usted ve en su casa ciertas fisuras y ciertas grietas, eso es como un signo de que algo no está bien. No todas las fisuras son dañinas, pero sí se deben a efectos que produce el mismo material inerte. Entonces, las fisuras son como algo superficial, algo que solo está como en el repello. Pero las grietas no, las grietas afectan ya el elemento estructural, pueden afectar las paredes, el piso, pueden afectar las columnas, pueden afectar las vigas. Y como el Señor nos ha dicho que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, yo quiero que también veamos en Efesios 2, 20, 22. Allí el Señor nos está hablando de morada, ¿verdad? Lo vamos a leer, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo busqué qué significa morada, y la palabra en griego dice que morada, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Significa una residencia permanente. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, residir permanentemente en nosotros. Pues ese es su deseo y nuestro anhelo debería de ser ese, ¿verdad? Tener una morada sana para que Él pueda estar cómodo, el Espíritu Santo pueda estar cómodo. Pero venimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero
igual seguimos con ciertas fisuras y algunos con grietas. Y cualquier cosa, ¿verdad?, nos saca de la presencia del Señor. Sacamos, el Espíritu Santo no tiene como otra opción, ¿verdad? Y tiene que irse porque nosotros mismos apagamos esa parte en nuestro interior. Y entonces el deseo de nuestro Señor es que pues estemos sanos, ¿verdad? Que entremos a ese proceso de reparación. Y como les decía, primero vamos a ver las fisuras, porque es algo que está como superficial, pero al fin y al cabo nos afecta o nos ha afectado a algunos. Fíjense que antes de también los expertos, ¿verdad?, en ese proceso que yo viví, yo veía, pues andan con una reglita que es milimetrada y ahí se va a la grieta, a la fisura, y se mide el ancho de la fisura o la grieta. Y entonces así se van clasificando dependiendo del espesor, cuánta apertura tiene. Entonces así se van clasificando en los planos: severamente dañado, levemente dañado, medianamente dañado. Y así es la forma como se va a restaurar, ¿verdad?, la edificación. Entonces me decía el Señor, háblales primero de las fisuras. Entonces hay varias, pero yo encontré las más generalizadas en los edificios. Y hay unas fisuras lineales que ustedes han visto en las paredes de su casa o en los pisos, que es como una rama que se expande, ¿verdad?, la fisura. Esas se llaman fisuras lineales. Y esto se da cuando hay cambios bruscos de temperatura, cuando la pared está expuesta a mucho sol o está expuesta al cambio en la noche, al frío, ¿verdad? Y eso al intemperismo físico, a la lluvia y todo eso hace que esos cambios bruscos produzcan ese tipo de grietas. Y aquí me decía el Señor, esto se da en personas que han recibido trato brusco en sus hogares, en la niñez. Pues a veces como padre no controlamos eso, ¿verdad? Porque también pues tenemos eso que viene de atrás y afectamos, dañamos a los hijos. Y esas palabras duras, ¿verdad?, son esas grietas que uno a los hijos o al esposo o viceversa, pues se van formando. Esto, yo, ¿verdad?, pienso que esto desanima y eso a veces no permite seguir adelante, ¿verdad?, en una vida como el Señor espera que la llevemos, pues una vida de vencedores, sino que nos aconchamos y eso no está bien, ¿verdad? Porque para eso paralelamente está la palabra, para pues permitirle al Espíritu Santo que Él llegue y sane esas ofensas, sino que nosotros pues nos quedamos con eso y nos ponemos todos, nos sentamos en la silla de la conmiseración, ¿verdad? Que mis papás me trataron mal o mi esposo. Hay muchas formas de superar eso, pero pues nos quedamos en esa etapa. También hay otro tipo de fisuras. Esas se llaman como craqueleadas, cuarteadas, dicen en el medio, ¿verdad? Son aquellas fisuras
que están como cuadriculadas. Ustedes las han visto aún en las pinturas, que es un montón de serie de grietas como cuadriculadas. Estas grietas generalmente se deben a la falta de humectación. Cuando se construyó una pared y se repelló, no se le dio el tratamiento adecuado de humectación. Entonces empiezan a aparecer ese tipo de grietas. Aún ustedes han visto algunos artefactos sanitarios de cerámica, ¿verdad? Que se ven como fisurados. Eso es por estar viejos, ya. Esas grietas aparecen también por envejecimiento. Y aquí pues, envejecimiento, no físicamente, sino esto va como para los que no estamos viejos de recibir palabra, pues, verdad que pues estos son, me decía el Señor, son los cristianos viejos que ya no leen la palabra, ya no se alegran, ya no están humectándose, ya no están recibiendo, no se sumergen en la palabra. Así es que aquí nos cae a todos, hermanos, no porque nos hayan maltratado, sino que también hasta por viejos, porque nos acostumbramos, nos acomodamos y nos creemos que ya estamos firmes, ¿verdad? Y seguros en Jesús, pero no es así, no es así. Si nos descuidamos, pues entra, ¿verdad? También el desánimo, la muerte, pues como espiritual, ya no hay ánimo de nada, venimos, no se alaba, no danzamos, pues, no hay adoración, no nos sumergimos en la palabra, no hay comunión con el Señor. Esos son los cristianos viejos, ¿verdad? Así es que yo pienso, ¿verdad?, que aquí entramos muchos que nos quedamos dormidos, cómodos, y el Señor no quiere eso. El Señor desea que siempre estemos en el primer amor, que no lo dejemos a Él, que siempre estemos apasionados por Él. O sea, es que eso es vida, eso es abundancia, eso no hay sentido de vida, pues, si uno no tiene comunión con el Señor. No, o sea, no, ¿para qué vida, pues, si vivir como robot, sin tener una dependencia del Señor? O sea, no hay vida, no hay paz, no hay gozo. Pues eso es ese tipo de fisura, las fisuras antiguas, las que ustedes han visto aún en las pinturas de alto valor, ¿verdad? Esas se van como descascarando, se van quebrando, y es por viejo, por antiguo, mejor esa palabra. Secos, falta de humectación, ¿verdad? Falta de comunión, falta de leer la palabra que tanto nos aconsejan nuestros pastores, la comunión íntima, ¿verdad?, con el Señor. El pastor que insiste mucho a los hombres que se levanten en la mañana, que tengan relación íntima con el Señor, que entreguen ahí todo, pues, todo lo que uno recoge, ¿verdad?, en el día, pues, limpiarse, lavarse. Pero no lo hacemos, lo vamos dejando poco a poco, y eso va, pues, contaminando hasta que empieza a verse, ¿verdad?, las sopladuras, las picaduras, todo lo que ustedes ven en paredes viejas, en paredes que han sido pintadas y repintadas y se levanta y se ven como descascarada. Eso es, ¿verdad?, un elemento ya antiguo. También hay otras fisuras. Aquí vamos entrando ya quizás a unas fisuras más dañinas.
y son las que son afectadas ya por los cimientos. Se recuerdan que hablamos de la vez anterior de los cimientos, ¿verdad? De los suelos. Pues cuando en los suelos no se saca el material contaminado o material arcilloso, ¿verdad? Que el arcilloso es dúctil. Usted le pone mucha agua y se hace plástico. Usted no le pone agua, se quiebra. Entonces, si ese material no se saca, el fundamento que es Jesús, pues ahí estamos, pues en dos aguas, ¿verdad? En dos corrientes, no definidos, aunque el Señor dice que Él es el fundamento. Y aquí el Señor me decía, pues, que las paredes se agrietan, porque empieza el material a moverse, a levantarse, a estirarse, y la pared empieza de igual forma a levantarse, ¿verdad? Entonces se generan unas grietas verticales. En algunos casos, como en este tipo de paredes, se van formando las grietas que tienen la forma de la mampostería, y en algunos casos ustedes han visto que se desprenden, ¿verdad? Los ladrillos. Entonces igual sucede con nosotros, nos vamos deteriorando, esa es la verdad. No buscamos más del Señor, pues no edificamos bien, como dice Pablo, ¿verdad? Con buenos materiales. Y aquí también, pues el Señor me decía de lo que los pastores nos han estado predicando, la prédica de mami, de amor, compasión, misericordia, ¿verdad? De que no tenemos fundamentos, pues no tenemos compasión por las personas. Y como dice en el libro de Santiago, en el capítulo 2, 16 y 17, versículo 16 y 17 dice: y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Aquí, en este tipo de fisuras, ¿verdad?, que afectan ya los cimientos, puede darse por cuando hay mucho, eso que se mira, que a veces las tuberías fallan, el agua empieza a correr y empieza a minar, ¿verdad? Entonces, ahí se generan fallas. Ustedes lo pueden ver en los pavimentos. Y es por eso, hasta que se socavan las calles, vienen los hundimientos, vienen las cárcavas. Entonces, nosotros no estamos haciendo la palabra muchas veces. Venimos a la iglesia, pero no la hacemos, no compartimos, y nos han insistido en muchos mensajes, nos han insistido amor, compasión, misericordia. Somos fríos con la siembra para el templo. Ya eso es un efecto, pienso yo, que nos están hablando y no cedemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos revisarnos porque algo tenemos, algo no está bien, porque no estamos respondiendo como el Señor espera. Si la palabra que recibimos es hermosa, raspa, sí, pero es hermosa, ¿verdad? Si se recibe en el buen espíritu, pues eso sana.
pero a veces ponemos argumentos de maldad, ¿verdad? Se levantan contra el conocimiento y no cedemos, no le permitamos al Señor pues que se desprenda algo de nosotros, ¿verdad? Que pues que nuestra alma, ¿verdad? Que el Señor no pueda cambiar, como dice su palabra, un corazón de piedra por uno de carne. No le permitamos eso al Señor, porque Él lo quiere hacer, pero nosotros a veces, por todo lo que hemos hablado, ¿verdad? A veces por la dureza que traemos, por los maltratos que tal vez recibimos, no le permitimos al Señor que Él entre con la palabra. Y la siembra sana, la siembra hace que uno se sienta satisfecho, ¿verdad? De poder compartir, de poder ayudar, de poder pues hacer la palabra. Así es que el Señor, creo que esta es solo una etapa, y apenas les he hablado de las fisuras, ¿verdad? De lo que está superficial, que con una simple reparación, que solamente permitirle al Señor que corte lo que está superficial y eso se repara, pues no hay, es a nivel de fisura, a nivel de superficie, pero imagínense cómo a veces afecta, ¿verdad? Algo superficial, y no hemos hablado de grietas, ¿verdad? Porque la grieta, pues eso sí ya es algo que está quebrado. La grieta, pues ya eso ya necesita como mayor especialización, ¿verdad? Y aquí el especialista directo es el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Su obra sanadora. Y una reparación de grieta ya es algo más doloroso, no es algo así como superficial, ¿verdad? Que los maestros de obra le hacen con la cuchara y cortan y limpian y pues ponen el grout o lo que sea, la resina, lo que sea. Pero en las grietas no, hermano, las grietas ahí ya es algo profundo, ¿verdad? Algo que ya afecta estructuralmente nuestra edificación. Aquí ya vamos entrando un poco más, pues a los daños, aquellos como, si no le permitimos al Señor, pues las dolencias, ¿verdad? Las depresiones, la soledad, el rencor que tanto daño hacen en el interior. Y pues me decía el Señor, háblales del proceso de cómo se repara una grieta. Ahí vamos. Bueno, la primera parte, ¿verdad? Lo que yo vi aún en edificios antiguos, que esto hacen un análisis, pero ya cuando se llega al proceso de reparación, la grieta se abre, se pica y se abre un poco más. No, ya no es solo encimita, sino que ahí se corta. Es necesario que el Señor nos corte, ¿verdad? No deberíamos de llegar a ese extremo, pero a veces eso pues trasciende, ¿verdad? Desde la niñez, y venimos y hacemos el asunto más grande y nos contaminamos. Y por eso dicen que las reparaciones tienen que hacerse de manera inmediata, de manera rápida, para que no siga avanzando la grieta. Pero igual, imagínense de la niñez, y llegamos a los 30, 40 y cargando esas fisuras que ya se hacen grietas. Entonces, el primer proceso, pues, es abriendo la grieta.
Ahí se abre como media pulgada, ¿verdad? Y es algo más amplio. Y aquí me decía el Señor, pues aquí tienen que enfrentar el dolor y entregándole eso al Señor. No hay otra manera, entregándole eso. Lo que nos hayan hecho o lo que creamos que nos han hecho, porque muchas veces está en el alma, en la carne. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través del perdón. A través del perdón, aprender a perdonar. Claro, antes pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Por caer en esos estadios. Pues a través del perdón a las personas que nos causaron ese daño. Ya nos han enseñado los pastores que si alguien pues ya no está, pues enviar el perdón y decidir perdonar. No hay otra forma, ¿verdad?, que trabajarlo a través de la palabra que recibimos. Y la palabra que recibimos aquí es restauradora. No deberíamos de tener esos estados en los que a veces caemos, aún aquí en la iglesia, ¿verdad? Pasamos de lado, pues nos saludamos, venimos con la cara, o sea, son situaciones que nos afectan y debemos de ser claros y concretos. Estamos mal, ¿verdad? Y debemos de pues entregar esas áreas al Señor, lo que nos hayan hecho o lo que creamos que nos han hecho, porque a veces no es así, pensamos que es así, está en la mente, claro, así es. Y el Señor, ¿por qué? Porque aquí viene la contaminación famosa, ¿verdad? Los espíritus inmundos hablándonos en la mente y le damos lugar, pues porque como estamos afectados, pues le permitimos a esos demonios que nos afecten y no debería de ser así. Deberíamos, si viene, pues saber guerrear, pararse en fe y hablarle con autoridad a esa situación, pero no lo hacemos. Igual nos sentamos en la silla de conmiseración, que nos hicieron, cómo nos lo hicieron, cómo me dolió y cómo me lo dijeron, que no me lo pudieron decir más suave, que me lo dijeron en frente a todos. Sí, hermanos, de verdad que yo le dije, Señor, yo lo voy a decir, pero pues es que estamos así. Claro, unos en una parte y otros en otra. Usted tome lo que le corresponda. Yo ya tomé lo mío. Así es que, pues, después de eso, viene la segunda parte. Ya abierta la grieta, se debe usar un cepillo de alambre para eliminar el polvo. Si el asunto con el que picaron traía grasa, pues allí hay que eliminar y limpiar toda esa área que se abrió. Sacar todo el óxido que tal vez ha despedido, como ya la grieta entró, pudo haber contaminado el hierro, ¿verdad? Y entra la humedad y saca óxido. Entonces eso está contaminado, toda esa parte del concreto. Entonces igual somos nosotros, estamos contaminados en algún área, ¿verdad? Y aquí me decía el Señor, ¿cómo vamos a hacer? Permitiendo que la palabra nos cepille, así, claro, nos elimine esos agentes contaminantes, no hay otra forma. Llámese odio, llámese rencor, falta de perdón, resentimientos, envidias,
celos, contiendas, que nos paremos en este lugar santo en contienda, mintiendo, engañando, todo eso, hermanos. Aquí es serio. Igual, ¿cuál es el bálsamo? Perdonando, hermanos. No hay otra forma. Perdonando, permitiendo que el Señor tome el control de esa situación, de entregarla y que Él haga lo que tenga que hacer en nosotros. Seamos dóciles a la palabra. Aquí no hay otra forma. Dócil a la palabra y recibir lo que nos toca. Si nos sentimos afectados, usted pase, hermano. Yo a veces he escuchado, ¿verdad?, con el permiso del pastor, al apóstol Norman Paris, y él tenía decía, al que le quede el guante, que se lo plante. Y de verdad que pues estamos así, con rencor, con odios. Yo no creo que el Señor me haya venido y me haya dicho, háblale de esto y nadie, que todos estemos sanos. No es cierto. No es cierto, porque ustedes ven una edificación aún nueva y empieza a verse la fisurita, ¿verdad? Aún que la edificación esté nueva, limpia, igual, siempre hay fisuras. Así estamos. Vamos al otro paso. También otra opción para limpiar, que no sea el alambre, es con un chiflón de agua a presión para sacar eso. Y ya saben ustedes, la palabra que recibimos aquí es un chiflón. Ese sí que nos deja, ¿verdad?, limpios, porque eso es lo que quiere el Señor, limpiarnos de toda maldad, de todas las impurezas. Es un proceso, a veces doloroso, pero al fin y al cabo, pues, aunque las fisuras, ahí se miran, ¿verdad?, las grietas, y luego se repellan, pero quedan, pero ya cicatrizadas, ya sanas, y ahí vamos. Luego, ya en el proceso de que ya está limpio, se inyectan, se clavan unos tubitos, porque ya las reparaciones en las grietas, ya en elementos estructurales, ¿verdad?, como columnas, vigas, ya es algo más, como les dije, especializado, ¿verdad? Entonces ahí ya se usan otros equipos. Entonces se clavan unos tubitos para que entre una boquilla con la resina epóxica, porque ya en las grietas se introduce una resina epóxica. Y eso es lo que me decía el Señor, la resina pues es el bálsamo de la palabra. Pero ahí, para meter esas boquillas, primero se hace como, se sella lo que ya está limpio, ¿verdad? Y se dejan unos espacios para meter esas boquillas. Entonces, ahí me decía el Señor, aunque quedan grietas, la grieta se mira, que ahí estuvo la grieta, pero ya está sellada, y es con la palabra, ¿verdad? Pero quedan esas boquillas, que ahí donde el Señor introduce, ¿verdad?, la palabra. Igual, el trabajador, el técnico, mete la resina a presión. Ahí son libras de presión que lo hacen con aparato para que entren todas las grietas que están internamente. Y son varias boquillas. Y cuando ya empiezan a rebalsar es que ya está lleno.
Así quiere el Señor, que rebosemos, ¿verdad? Con su palabra, que rebosemos, como dice mi copa, ¿verdad? Rebosa de amor. Hay un canto de niño que dice así. Pues eso es lo que Él quiere, el Señor, que sanemos, que esas grietas, que fueron grietas, solo queden marcas, ¿verdad? Como las marcas que veremos en el Señor cuando estemos con Él. Él cuenta ahí la palabra que los discípulos vieron eso, ¿verdad? Vieron las marcas del Señor. Pues igual, a nosotros alguna marca nos tiene que quedar, pero sana, ¿verdad? Ya no esa fisura que daña la edificación, sino solo la marca, porque ya la resina, que es el bálsamo de su palabra, ya nos llenó, ya nos rebalsó, ya nos rebosó, y eso es lo que el Señor quiere en nosotros, ¿verdad? Y luego, pues hay un secado, ¿verdad? Ya hablando del proceso, y vienen ya las pruebas para saber que el elemento quedó completamente sano. Y ahí se hacen con un aparato, se sacan unos núcleos en el lugar donde estuvo la fisura para ver si está totalmente compactado todo eso. Y se sacan, esas se llaman pruebas no destructivas, eso lo hacen con un aparato y sacan ese núcleo, y ahí entonces se mira si está sano, ¿verdad? La reparación que se hizo, si se llenó completamente la fisura. Y ese núcleo es sometido a presión. Hay una prueba que hacen a ver si se quiebra. Igual, ¿verdad? Después de que estamos sanos, no solo con eso, pueden venir otras pruebas, pero ahí el Señor quiere también probarnos cómo estamos, cómo hemos quedado, porque no los procesos no son fáciles, no son sencillos. Y como dice, ¿verdad?, su palabra, que somos piedras vivas, pues aquí estamos conviviendo y podemos golpearnos unos a otros, pero que no nos afecte, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, que no nos afecte, porque pues es más que suficiente la palabra, ¿verdad? Y si la palabra es Jesús, y Él me decía que a través de todos esos procesos, pues Él sana las heridas del odio, las heridas del miedo, del temor, de estar parado aquí. Jesús sana el corazón destrozado, ¿verdad? Para aquellos que han pasado esos procesos, que no son fáciles. Pero también los recuerdos dolorosos, ¿verdad? Que ya no sean más, que solo sean recuerdos, simplemente, y decir, puchica, el Señor ¿de dónde me sacó? ¿Cómo estoy ahora? Eso es lo que Él quiere oír. De los traumas, Jesús nos sana de los traumas. Y pues eso es lo que me decía, ungüento sanador, el epóxico. Si estamos agrietados, permítale a la palabra que nos rebose de resina, ¿verdad? Con ungüento sanador. Pues eso es lo que el Señor me daba para compartir, que meditemos, que nos llevemos cada uno de nosotros nuestra parte, que hagamos un autoexamen
¿En qué categoría estamos? ¿En fisuras o en grietas? Pero igual, como les expliqué, las fisuras también necesitan reparación. Si creemos que no estamos mal, también las grietas de la antigüedad son las que yo considero que son dañinas para aquellos que creemos que estamos firmes. No, nunca pensemos eso. La misma palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Cualquier edificación puede caerse, ¿verdad? Si estamos parados en nuestra propia prudencia. Y por eso el Señor dice que Él es el fundamento, ¿verdad? Entonces, edifiquemos, como dice Pablo, son 6 elementos que creo que menciona: piedras preciosas, oro y plata, o hojarasca, heno y paja, creo que dice. Veamos cómo edificamos, para que cuando venga el fuego, el terremoto, que aunque hayan fisuras o hayan grietas o hayan estado esas grietas, pues no se derrumbe el edificio. Eso es lo que Él quiere, el Señor, que estemos sanos, ¿verdad? Como esa experiencia que el Señor permitió que yo lo viera de primera mano, pues porque somos edificios, ¿verdad? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Qué hermosa enseñanza. Gracias. Yo voy muy edificada. Es maravilloso cómo el Señor nos hace aprender en lo secular, y todo tiene un porqué y un lugar en lo espiritual. No deje pasar ni una sola de estas palabras, esta enseñanza. Bueno, yo voy muy enriquecida. Si usted no había entendido la importancia de la sanidad del alma, creo que debe darle importancia a la sanidad del alma, porque son las cosas que nos hacen que brote de nosotros lo que no debiera. Hacer ese autoexamen y ver cómo están nuestros muros, eso es bueno. Palabras claves esta noche: superficial y profundo, limpieza con alambre, con agua, necesario, sellar. Y la palabra habla que el Espíritu Santo es un sello sobre nosotros. Pero si nosotros no le permitimos a la palabra penetrar en esas fisuras, vamos a hacer edificios apuntalados en los cuales no se puede habitar. No descuidemos nuestra propia vida. Y si usted estuvo atento, tiene que ir a su casa edificado, confrontado y con trabajo, con tarea. Porque, no sé, no lo dijo la hermana Ceci, pero a través de esas fisuras de repente puede colarse el agua sucia, ¿verdad? Entonces hay mucho que revisar en nuestra edificación. No por gusto el Señor nos llama edificios. Y dijo una frase, y para mí fue impresionante porque vi ladrillo suelto. Un ladrillo suelto parece que está en el edificio, pero está suelto.
falta de perdón. Acariciar constantemente el pasado como que fuera el presente. No querer soltar esos recuerdos porque saber qué sienten las personas, pero es que me acuerdo, ay, ni me lo mencione, es que de eso no quiero ni saber. Y yo pienso, Dios santo, ¿cuántas cosas tendrían que haber ya quedado tiradas? Pero estamos aferrados a lo que nos dolió porque todavía nos duele. Así que mis amados, yo voy muy edificada, muy edificada. Esto es una administración general para los que no van al cuartito. Esto es un atisbo de lo que el Señor puede hacer si usted se humilla lo suficiente para pedir ayuda y dispone su corazón para recibirla. Porque todas nuestras actitudes que afectan a nuestro prójimo están basadas en el pasado, que no queremos soltar, no queremos soltarlo. Y hay tanto que vivir, hay cosas tan hermosas que están delante nuestro, pero con las manos llenas no se puede agarrar más. O soltamos y recibimos, o solo vemos que otros reciban. Y cuando nosotros tenemos en poco la palabra es el mismo Dios, porque el Verbo se hizo carne. Así que llévese su porcioncita de epóxico, asegúrese de no ser un ladrillo suelto y que sus fisuras no se conviertan en grietas, porque va a afectar toda la edificación, toda. Y un ladrillo no se puede separar del edificio, no se puede, pero sí lo puede afectar. Hasta que la mano del experto venga y diga: este ladrillo está muy necio, lo voy a cambiar y vámonos. Así que por mí que ella se hubiera tardado un poco más, pero avanzó bastante. Son las asignaciones que Dios hace, y no aprendiste todo esto sino para ser reparadora, porque esa es la labor de ustedes. No se nota cuando ya está reparado, solo el que sabe qué había, pero el que pasa dice: wow, qué gente tan linda en Visión de Fe. Sí somos lindos, pero necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Señor, gracias, gracias, gracias por esos vasos que tú preparas con diferentes contenidos, pero siempre tu palabra, que sana, que restaura, que edifica. Ayúdanos a ser humildes, sencillos, para reconocer qué es lo que necesitamos. Y Señor, lo que sea necesario, con tal de que yo pueda mantenerme siendo parte de tu edificación. Solo anhelo, Señor, que cuando te pares frente a mí te puedas ver reflejado. Y solamente tú puedes hacer eso con el barro, hacerlo brillar de tal manera que tu imagen sea reflejada. Gracias por ese don que pusiste, Señor, en esta pareja, por sus corazones que se disponen a oír y a olvidar, por la sencillez, pero la profundidad de esta enseñanza, por llevarnos a conocer estados de nuestra alma necesarios para sanar
lo que hasta hoy nos ha estado afectando. Gracias. También te doy gracias por las ofrendas que se recogerán esta noche, sabiendo que son para el sostenimiento de tu casa, Señor. Danos la sabiduría para administrarlas. Te ruego que aquellos que también traigan su diezmo reciban la bendición que tú estableciste en Malaquías. Y el que trae sus semillas, Señor, que sea dirigido por ti para ponerla en una tierra que produzca según tú lo has establecido. Gracias por tu misericordia, por tu amor y por habernos instruido. En el nombre de Jesús. Amén.